Ya les escucho, a ver. Bueno, dale, buenito. ¿Cuál es la pregunta que vas a hacer? Tú dijiste que en el numeral capítulo 10 de la Didache se nombraba solamente al Padre en su potencia de Él. Y yo te pregunto, en la Didache capítulo 7, inciso 2, 1 y 2, dice Ajá. claramente que los apóstoles bautizaban en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué me puedes Ajá, decir ¿qué? sobre eso? ¿Y qué quieres que se lea? Que en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. No, la ¿Mm? Trinidad nunca ha negado que son tres dioses. La Trinidad afirma completamente que es un No, solo no, Dios. no. Te estoy Deuteronomio haciendo la capítulo 6, pregunta. versículo En 4. numeral 7, ¿cómo puede demostrarme que esos tres son un solo Dios? Porque están haciendo la Ajá. fórmula trinitaria. No, 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 no. La Yo estoy fórmula leyendo trinitaria. aquí, voy a leer, habiendo primero repetido Ok. todas estas cosas, o bautizaré en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en agua viva corriente solamente. Donde Así dice es. ahí que hay un solo Dios en tres Todos los personas. apóstoles y los trinitarios sabemos que hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo No, 4. eso es lo Nunca que te hemos dicho, enseñaron, eso es lo no, que te a ver, enseñaron a la fuerza. guarda silencio, guarda silencio. Fíjate bien, te pise una pregunta y me contestas con otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. Dime el significado de la palabra Dios en griego. Teos. Falso. Es dexeos en griego. Bueno, yo lo Sí, leo que Teos. significa divinidad. Entonces, si No, no Trinidad. conocen ¿A el dónde? tema de la No, no, Trinidad no, no, o espérate, del espérate, Dios, espérate, espérate. ¿Qué pasó, Juanito? Mostrame dónde dice que Teo es Trinidad. ¿Qué pasó, no, Juanito? Teos no es Trinidad. Teos no es Ajá. Trinidad quien te dijo, por eso te lo dije en griego. O sea, para que tú puedas hablar de la Trinidad, Cárcamo, tú debes de saber las No definiciones de la poder. palabra. Por eso la No, no, gente no. se confunde. Entonces, ¿sabes Espérame, qué? déjame hablar. Entonces te lo Oh, voy a buscar en el diccionario Bay. Vamos a ver si la palabra esa que me está mencionando significa Trinidad. Aquí te digo el diccionario Bay y me lo vas a demostrar con un diccionario teológico que diga que Dios significa vamos Trinidad. con el papá del diccionario Binet, que es el Strong, aquí lo tengo en la mano. Está bueno, aquí lo tengo yo también. Yo lo tengo también. No, y tú lo vas a Etimológicamente, leer en el Strong, ya que tienes Strong. no, 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 no. Y Yo lo te enséñate voy a a leer debatir. del diccionario Bay, lo voy a Enséñate a leer. debatir. Del diccionario Bay voy a leerlo. Me vas a Ok, demostrar que Dios significa Trinidad. Me lo vas a muy demostrar. bien. Estoy buscando aquí ahorita la etimología de la palabra. Vamos a ver. No, no es en la etimología, es en el diccionario griego. Es etimología. ¿No sabes lo que significa una etimología? ¿Ah? Sí, es el componente del léxico de las Bueno, palabras vamos y a estoy ver. en el diccionario Strong, que hace la definición concreta en hebreo, griego y arameo. Mentira. Ese es el diccionario que tengo aquí. El diccionario Strong es muy breve. Muy breve. Entonces, yo voy a leer de la página Muy 282 del breve. Strong. Si el Bini Teo, de ahí agarra los comentarios del Strong, tú también. ¿qué pasó? ¿Me vas a dejar hablar? Ándale, Dice dale, aquí, dale, dale. Teo 23:16, dice, y el politeísmo de los griegos denotaba a un dios y deidad, ¿verdad? Nada más. ¿Dónde está ahí que Dios significa Trinidad? Muy bien, ese es tu diccionario Bain. Ahora vamos a leer el diccionario Strong. El ¿Mm? diccionario Strong con el número 2316 del griego del Strong, ¿sí? Deja ¿Mm? voy para allá para darles la página. Es 2316. ¿Me lo puedes leer, Cárcamo, por favor? 2316, ya que tú también tienes el Strong. Voy a buscar aquí. 2316. Ahí dice deidad, divinidad suprema, ¿Qué magistrado, significa la ¿verdad? palabra? ¿Significa teos o dexeos? Es lo mismo, se 2316. escribe, No, se no, 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 pronuncia no, no. deseo, No, no, no. es A lo ver, mismo, mijo, Cárcamo, es lo mismo, porque aquí lee en el como diccionario Bay, es. no, ¿qué pasó? ¿Me vas a dejar hablar? En el diccionario Bay aparece, se lee teos, está escrito con T. ¿Verdad que sos ignorante, abuelito? No, Cualquiera permíteme, que, ya estás haciendo una falacia ad hominem. Si no puedes ¿qué con el pasó? argumento, no me ataques a mí, ¿ok? ¿Pero qué? Se escribe Ataca el teos argumento. y se No, pronuncia fíjate, teos. Cárcamo, relájate. ¿Te sientes bien? Claro, Tranquilo, tranquilo. Léeme, por favor, el número 2316 del diccionario Strong, que lo tienes en físico. otra Y vez dime quiere que si te ahí lo dice, lea. Dios, léemelo, por favor. Incierta, definición incierta, deidad, divinidad suprema, magistrado, o sea que se le aplica a hombre, magistrado, ¿verdad? Es la palabra Zeus, No, ¿verdad? Ahí no. dice magistrado, figurativamente magistrado, mijo. Mira,
No Entonces, sé ¿qué? si aquí... Se le aplica a la divinidad y se le aplica a hombres, ¿verdad? Ok, permíteme, déjame leerlo yo en el diccionario teológico Strong, ¿sí? Con el número, lo pueden leer ustedes, lo pueden leer. Espérame, espérate, ¿te estás frustrando o qué? Dale, En el dale, diccionario dale. Strong, señores, para todos los entendidos, no sé cuántos haya, pero para todos los entendidos, el número 2316 de la página 39 del diccionario Strong, el significado de la palabra es deseos o deseos, dice así, un fin, cierta deidad, específicamente divinidad. No dice teos, Se dice dice Teo, deseos. el diccionario Byte, No, ahí sí se escribe tu Teo. diccionario va, pero el Diccionario Byte, diccionario esa es la, teológico, Strong, esa es la Strong. pronunciación, se Ahora, escribe Teos. bueno, Esa es la pronunciación, no sabes. voy a leerles el diccionario. Espérame, déjame hablar, déjame hablar. Esa es la pronunciación, no sabes de eso. Déjame hablar. Ya demostré que no dice teos, ¿ok? Ahora Sí, vamos a leer el diccionario se escribe teológico. Teo, se escribe Teo y se pronuncia Zeus. No, estás Para que lo equivocado. sepa, Guarda en honor a la silencio. No, verdad, no, para no. que la gente Guarda salga de su ignorancia, silencio. para que la Mira, gente salga de su toma, ignorancia. te estoy dando una oportunidad, después del Mijo, hocicón que eres, mijo, de es que conversar conmigo la la palabra de gente Dios. se va a dar cuenta de tus falacias cuando se vea el diccionario No hay Byte, ninguna en la falacia. página Te estoy dando, 282. En la página 282 se escribe Teo no y se vas a dejar pronuncia hablar, me Zeus. voy a salir porque no puedes con el argumento. Me voy a Claro salir. que puedo, y te he refutado ahorita. Entonces guarda Y he puesto, silencio, guarda dale, silencio, ¿ok? dale, dale. Ok, en el diccionario vine, como, mira, en el diccionario Strong, la página 39, con el número 2316, nunca define la palabra como teos. La palabra la define como deseos, que es una divinidad. Punto. Así lo define el diccionario Y teológico Strong. se le aplica a magistrado, ¿verdad? Espérame, Seres humanos. espérame. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? A ver, Claro. dale, bro, dale. Escuche bien esto. Parece que ustedes siquiera están de acuerdo con el mismo diccionario. O sea, mirando que el mismo Strong está diciendo lo mismo y ustedes o sea, quieren contradecir al mismo erudito del Strong. Imagínense ustedes, bien Strong. No, yo al contrario, estoy tratando de demostrar que en la página Mira, 39, número 2316, la palabra nunca la define el Strong como teos, sino significa deseos en bueno, griego, que quiere decir Cero Rodríguez, divinidad. Cero Rodríguez, te hago Ahora una lo que te pregunta. digo, oiga, si ¿Cómo la se, Trinidad no existe, la Trinidad no está en la Biblia, hermano. Cero Rodríguez, cómo se escribe la palabra deseo o teos? Algunos que lo escriben, por ejemplo, se escribe, lo leen como Seos o Teos o Joseos, por ejemplo, cuando se refiere al Padre. Eso es lo que está cuestionando Juanito, porque no entiende que se escribe Yo estoy de teos, acuerdo con se la pronuncia pronunciación, pero teseo. no No, cambia, no, por no, ejemplo. no. Sabemos que en griego, No, por ejemplo, en hebreo es Elohim, que refiere, es una palabra polisémica que puede entender como dioses, Dios a la vez, ¿sí? Y está el Eloah. Ajá, así es, Entonces, correcto. el Adón, Sí, el Adonai, sí, el Adón, el Adonai, sí, refiriéndose al Señor. así En es. Curios, por ejemplo, en griego es Ujú, Kyrios, está Kyrios y Curios, ¿sí? Entonces, así es, pero el significado de la palabra Curios, por ejemplo, significa dueño, vamos, Señor. Es aplicable a otros puntos también, en otras definiciones. así es. Ujú. ¿Algo más, fíjate, Juanito? fíjate, ajá, fíjate, ahí te va. Como ya comprobé que el diccionario teológico Strong, capítulo 39, en el número 2316, nunca lo Ajá, define como teos, lo define ajá, como deseos, que quiere decir divinidad. Ahora, el diccionario teológico, si vine, que es el que le agarra la palabra al Strong, Oiga, dice ujú, ¿vale? así, ¿Cómo se dice llama? así, ¿Vale? permítame, dice así, en el politeísmo de los griegos denotaba a un dios o a una deidad. De ahí la palabra fue tomada a los judíos y detenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero de la palabra Dexeos. Después la palabra Teo se traduce en pocas excepciones a las palabras hebreas, ¿sí? Indicando por primera vez su poder en preeminencia. En el Nuevo Testamento se afirman estos todos los otros atributos divinos. A él se le escribe, por ejemplo, la unidad del monoísmo, ¿sí? Ahora dice, también fue confirmada e indicada los atributos, pero la palabra teos se usa con el artículo y la divinidad de ver que eran varios dioses a la vez, no un solo dios. De ahí se arroja la palabra teos, para denotar que estaban creyendo en varios dioses y no en el de Zeus, el único Dios vivo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. La Trinidad
jamás ha afirmado que hay tres dioses. Nunca. Siempre la verdadera Trinidad afirma que es un solo Dios verdadero. Ahí está la definición. ¿Sí? Entonces, cuando dicen ustedes, es que la Trinidad cree en tres dioses, falso. La Trinidad nunca ha creído en tres dioses. Creemos en un solo Dios verdadero. Entonces, si no saben definir la palabra Dios, se van a confundir porque van a creer que están hablando de teos, como lo dijo Cárcamo. Y la palabra del diccionario Strong jamás lo define como teos. Eso lo usaron para denotar que había más dioses. La palabra Dios, Romanos 9:5, define la palabra Dios como dexeos, como la única divinidad que hay. ¿Ven? Bueno, ¿me vas a dejar hablar ahora? Dale. Romano 9.5, ¿a quién aplica? ¿Por qué no? ¿A quién aplica Romano 9.5? ¿Por qué no? ¿A quién aplica? ¿A quién aplica? ¿Al Padre o al Hijo? Te estoy hablando de la definición de la palabra Dios, Cárcamo. Ya di la definición, o sea, estoy leyendo que significa, habla de la divinidad y se le aplica también a magistrado, ¿verdad? Ahora, No, no citaste dice Romano divinidad 9, y de ¿qué todo. pasó? Citaste Romano 9.5, ¿a quién Así le es. aplica Romano 9.5? ¿A quién se le aplica? A la palabra Dios, como lo dice también Juan 6:27, como Por lo eso, dice Hechos capítulo 4, a qué versículos 5 y 6. persona, por eso, ¿a qué Muy bien, persona se le aplica Romano 9.5? a Cristo. Vamos a ¿Por leer qué? Romanos 9:5. Va, Léelo, ahí te quiero va. ver, léelo, dale, léelo. Dice, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el Ajá. cual es Dios? Y aquí la palabra Dios es dexeos, no teos. Ahora Dexeos. me vas a dejar hablar. Sí. Déjame Voy a darte otro leer del, argumento más. voy a leer del intermedial de quién es los padres, de quién es Cristo, según carne. Déjame darte Siendo sobre, no, voy a leer, espérame. no, déjame Demostrarte, leer, déjame demostrarte no, que a los déjame tres leer, personajes, tanto al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, se les llama Dios Juan, con la palabra dexeos, Juan, no teos. déjame leer, Mira, te déjame voy a leer, dar 5 minutos y lee lo que quieras y ahorita yo voy a empezar. Dale. déjame leer. Romanos 9.5 dice, de quién es los padres, de quién es Cristo, la según carne, él siendo sobre todo, Dios bendito por los siglos. Ahí no se dice la palabra el cual. Eso es una añadidura de la Reina Valera. Voy a leer de la Ley de las Américas, y quienes son los patriarcas, y quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos, dice la Ley de las Américas. Leíste un pasaje adulterado, no sabías. El cual no existe. Ahora, Cristo no es sobre todas las cosas, porque el Hijo no está sobre el Padre. ¿Verdad? 1 Corintios 15 dice, entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Dice, porque Dios ha puesto todo en su sujeción bajo su poder, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Entonces el Hijo, el Padre no está sujeto, el Hijo no está sobre el Padre. Ese texto es aplicado solamente al Padre, porque estás leyendo de una versión adulterada de Romanos 9.5 que está en la Reina Valera. Esa palabra, esa frase, el cual no existe en los manuscritos. Simple. Y el Padre está sobre el Hijo, porque dice 1 Corintios 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, Romanos 9.5 no es aplicado al Hijo. Ya te dije que leíste una versión adulterada de la Reina Valera, cuando la interlineal no lee así, ni tampoco las versiones como la Biblia de las Américas tampoco lee así. Tú me dices cuando acabes. Dale. A ver, es interesante ver, discúlpeme que estoy en el almuerzo, es interesante ver que Juan 3:16, la Reina Valera lo traduce como, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La Reina Valera traduce la palabra judíos por hijo, pero la palabra judíos no significa hijo. La palabra judío significa persona que es igual a mí, pero aunque es igual a mí, decide someterse voluntariamente a mi autoridad. Entonces, ese texto de Juan 3:16 con la palabra judío nos está indicando que el Padre y el Hijo son iguales, pero a pesar de que el Padre y el Hijo son iguales, el Hijo decide de manera voluntaria someterse al Padre. Ok, ahora permítanme darle 3 textos
para demostrarles que la palabra Dios en el griego significa dexeos, no teos. Ahora, Cárcamo acaba de decirme que yo leí una versión que es dinámica, porque hay versiones dinámicas y hay versiones formales. Ahora voy a leer yo de una Biblia que tiene textos críticos y no receptus, que es una Biblia formal, que es la Biblia textual cuarta edición, donde vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 27, demostrando que la palabra Dios, que significa divinidad, es atribuida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el texto dice así, dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, permanecer la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Ojo, Dios el Padre. Y la palabra Dios no es teos ahí, sino es dexeos, que significa divinidad. Ahora vamos a leer Romanos 9:5, que estábamos leyendo ahorita, en una Biblia formal, no dinámica, que trae textos críticos. Dice así, ¿dónde estás? Romanos 9:5. Vimos en Juan 6:27 que le está diciendo Dios al Padre. Ahora vamos a ver a quién le dicen Dios. Aquí. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿Y de cuáles, según la carne? Vino Cristo, el cual es Dios. Como pueden ver ustedes en el texto anterior, a Dios al Padre se le llama Dios al Padre. Al Hijo también se le menciona Dios. Ahora vamos con el Espíritu Santo. ¿Cómo es mencionado como Dios? Es en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Esta es una Biblia textual cuarta edición que trae textos netamente críticos, no receptus, o sea, son de los más antiguos que hay, ¿sí? Dice así, y le dijo Pedro a Ananías, pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Ojo, ¿a quién le mintió? Al Espíritu Santo. ¿Sustraer del precio de la prosperidad? 4, ¿acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya y que vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Y el versículo 3 se estaban refiriendo al Espíritu Santo que le había mentido, entonces el texto está hablando que también el Espíritu Santo es mencionado como Dios. Ojo, señores, la palabra Dios aquí no es teos, para denotar varios dioses, sino es dexeo, según el diccionario teológico Strong, página 39, con el numeral 2316, libremente lo pueden leer ustedes. Ojo, en un diccionario en físico, ya que el electrónico varía bastante. Estos tres argumentos, a los tres, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les he mencionado como la palabra Dios. El Dios significa dexeos y dexeos es divinidad. Los tres tienen esa misma divinidad. Ahora, según la Real Academia Española, ¿cómo define la Trinidad, la palabra Trinidad? Vamos a ver cómo la define. Es una única esencia indivisible que tienen los tres personajes, que es la misma divinidad que carga tanto el Padre, que tanto carga el Hijo, que tanto carga el Espíritu Santo, la misma divinidad. Pero como no saben denotar la palabra o definir la palabra deseos, como ahorita Cárcamo decía que era teos, por eso es que dicen, no, es que los trinitarios creen en tres dioses. Falso. La Trinidad creemos en un solo Dios verdadero, con esa misma potencia que tienen los tres, la misma esencia, la misma divinidad. Es interesante que la palabra de Xeos, según en la mitología griega, se aplicaba no a todos los dioses, sino que se aplicaba al dios más poderoso de todo. Zeus era el dios más poderoso de toda la mitología griega. Entonces a Zeus se le aplicaba la palabra de Zeus. Pero la palabra de Zeus nunca se le aplicaba a un dios débil, sino se le aplicaba al dios más poderoso de todos. ¿La palabra qué? Palabra de Zeus. Ah, teos. Sí, es lo que pasa es que es lo que estamos ahorita conversando, sacando el diccionario en físico, yo aquí lo tengo. O sea, si nos sujetamos a la verdad, al diccionario teológico Strong, que es la madre de los demás diccionarios, de ahí arrancan el numeral de este diccionario, vemos la definición de la palabra, ustedes se van a dar cuenta que no es teos. En la palabra de los tres textos bíblicos que le di, no es teos para denotar a varios dioses, sino es dexeos, que solamente significa divinidad. Así nada más, divinidad. Entonces, no sé por qué el criticar la Trinidad empiezan con el pie izquierdo, no sabiendo siquiera la única definición de la palabra Dios. Por eso creen y sugieren que nosotros creemos en más dioses, y eso es falso.
Toda la Trinidad siempre ha concordado que solamente son 3 dioses. Ahora, déjenme leerles esto. Según la Real Academia Española, y esa es neutral, ¿sí? Esa no es cuestión de católica, de nada, la Real Academia Española, define la palabra Trinidad como la palabra de 3 personas divinas en una sola y única esencia. ¿Se fijan? 3 personas divinas en una sola y única esencia. Así lo define la Real Academia Española. Lo mismo que creen los trinitarios. Un solo Dios, Deuteronomio 6:4. Jamás creemos en teos, sino creemos en deseos. Nosotros podemos ver que el agua es una trinidad porque está formada por 3 partículas, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, pero no son 3 aguas. El agua es un solo cuerpo formado por 3 partículas. Ahora déjeme decirle acerca de ese interesante tema que usted dijo. Esto lo han usado mucho los trinitarios para poder defender la Trinidad cuando no están bien empapados de la doctrina trinitaria. Este argumento que usted acaba de dar es un argumento que no es válido para la Trinidad, porque esa misma agua que se componen en 3 componentes, como dijo usted, diferentes, ¿no? Gaseoso, líquido y sólido. Ahí pierden la esencia, porque uno es gaseoso, otro es líquido y otro es sólido. Entonces ya no tienen la misma única esencia. Ni siquiera el ejemplo del huevo, porque tampoco el huevo, la cáscara, la yema la cáscara, la yema, no son lo mismo, tienen otra esencia. Entonces son argumentos que no se participan en la Trinidad, son argumentos que no son sólidos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es compuesto, y Dios no está compuesto, no es un robot como los Transformers que se conforman de varias piezas de varios personajes. No, es una sola persona única en esencia divina. Así. Bueno, en realidad algo que se ha manejado desde hace siglos es que la Trinidad es bíblica, pero al mismo tiempo que es bíblica, es incomprensible. No puede ser comprendida por el hombre. Ahora yo me aboco más a eso, de que es bíblica, pero es incomprensible. Los testigos de Jehová dicen. Los testigos de Jehová dicen. Bueno, hable. Perdón, haga de cuenta que muchas veces dicen siempre, es que la palabra Trinidad no la encuentras en la Biblia. No, porque es un nombre técnico. Del igual que no está escrito que deberían de ser 66 libros los que se deberían de leer, y lo leemos. Al igual que no está escrito el libre albedrío, y aún así lo creemos. ¿Por qué? Porque son palabras técnicas. Entonces, si nos sujetamos con ese argumento débil de que porque la palabra no existe, yo le puedo sacar una retrafila de palabras que usamos y ni siquiera están en la Biblia. Sí, por ejemplo, la sola escritura, la palabra sola escritura no está en la Biblia. Y exacto, tanto los testigos y los protestantes creen en la doctrina de la sola escritura. Entonces, para empezar aquí, por ejemplo, ahorita, si somos realmente, de verdad, honestos con lo que estamos leyendo, por eso yo les digo y los invito, no confíen en internet, cómprense libros. Este libro es un diccionario teológico y es una concordancia Strong. Le estoy dando la página 39, el número es 216. Si usted se compra un libro teológico Strong en físico, usted se va a dar cuenta que nunca la palabra Dios la define como teos. Jamás. La define como dexeos, y dexeos significa divinidad. Por eso es que también cuando vemos que es un conjunto de 3 personas divinas en una sola y única esencia... Juan, me vas a dejar hablar porque hablaste demasiado, ¿verdad? Era un conversatorio entre vos y yo, ¿verdad? Mira, el diccionario Bay, teos, teseo, porque así lo dice, ¿verdad? Y el politeísmo en los griegos denotaba un dios o deidad. O sea, que esa palabra se le aplicaba a dioses supremos y a dioses menores, Juan. ¿Por qué estás mintiendo, haciendo una separación entre teos y zeus? Porque si la palabra se escribe teo y se pronuncia zeus, porque aquí lo estoy leyendo yo, es que lo estoy viendo yo con mis ojos aquí, que sí se escribe. Tú estás viendo el diccionario Bigne, que es el que agarró la palabra del diccionario Strong. Yo estoy leyendo el Strong, el papá del Bigne. El diccionario Bay tiene como 100 años, tiene más de un siglo. El diccionario Strong tiene más de un siglo. ¿Te da vergüenza? Ahora, Romano 9:5, estás leyendo de una traducción, yo te estoy leyendo de una interlineal.
Leí, no, leí de una Biblia textual, cuarta edición, que trae textos críticos y no receptos. Una traducción simple, traducción, ¿me No, entendés? estás mal. Entonces yo estoy leyendo de un interlineal, estoy leyendo, óyeme, dime también. escúchame, mira, ya te dejé hablar demasiado, y ahora yo me toca a mí, ¿verdad? Delante del Me toca a mí, público, ¿verdad? ¿cuándo nace el texto crítico? Juan, mira, yo estoy ¿Cuándo hablando, nace? me vas a Si dejar no sabes hablar. de la crítica textual, no la Amigo, menciones. me vas a dejar hablar. Romano 9:5 no existe la palabra el cual, es un añadido. Anda a leer el texto, andale. Entonces, mira, buscaste. No. Tiene más autoridad un interlineal que una traducción, ¿me entendés? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te inventó claro eso? Que sí. Claro que sí. Se estudia. Mira, bueno, me vas a dejar hablar. Me vas a dejar hablar. Romano 9:5, en interlineal no existe la palabra el cual, es Dios, mentira. Te voy a sacar ahorita, espérame. Es falacia. Andate. Entonces, mira, no. A ver, ¿tenés el interlineal? Aquí tengo el libro. Hagamos la prueba. Donde voy a leer el aparato crítico y se lo voy a poner a Cárcamo que me lo lea, el de Romanos 9:5, a ver si es cierto que él sabe leer el aparato crítico de la crítica textual, a ver si es cierto que no existe. ¿Tenés el interlineal en la cueva? ¿Tenés el interlineal en la cueva? ¿Tenés el interlineal en la cueva? Léeme el interlineal en la cueva, dale. Lee la cueva, quiero que me leas la cueva. No, Cárcamo, yo no uso basura. Lee el interlineal, la cueva, léelo. La crítica textual. La palabra el cual no existe. A ver, te voy ¿por qué mentís a la gente? No, es que léeme. No, me vas a leer, léeme el interlineal la cueva, dale, lee el interlineal la cueva, quiero que lo leas. Guarda silencio. No, lo voy a guardar silencio porque yo ya te di demasiado tiempo para que hables y hablaste demasiado. Entonces me toca a mí, ¿verdad? Entonces léeme el interlineal la cueva, te desafío ahorita que lo leas. Yo leí una Biblia textual. Leíste una traducción que leíste una traducción. No leí una traducción. Léeme un interlineal que tiene más autoridad un interlineal que una traducción. A ver, dime, ¿por qué tiene que ser más autoridad un interlineal de Play Store? Dímelo. ¿Por qué? Porque el interlineal la cueva, por ejemplo, lee literalmente, no añade frases. No añade frases. Claro que no añade. No, pues si quiere, entonces vamos a la Septuaginta, que tampoco añade lo que ¿Qué tiene que ver la Septuaginta? La Septuaginta es una versión del Antiguo Testamento. Yo te hablo del Nuevo Testamento. Léeme la cueva, por favor, Romanos 9:5. Señores, ya dimos 3 argumentos de una Biblia textual. No puede, ¿verdad? No puede leer. Te desafío que me leas un interlineal. Andale, cuarta edición, sí. Amigo, eso es una traducción, amigo. Es una traducción. Es una traducción. Además, la cuarta edición es una basura. Eso es lo que usted dice. Porque dice, Dios creó las maldiciones. ¿Dónde has leído eso? Dios creó las maldiciones. Eso es lo que usted opina. Porque usted es una basura. El Antiguo Testamento es una basura. Ni siquiera sabe cuándo existe el crítico. Oigan lo que dice Génesis 1:1. Dios creó las maldiciones. Señores, ahí les di mis 3 argumentos. No pudiste. Este personaje, aparte de que me oyó un debate en vivo en YouTube, es un personaje que así se pone. Al rato me leyendo una traducción, en vez de leerme un interlineal. Y no va a empezar obispo, vamos a obispo. ¿Por qué dices que el Antiguo Testamento es una basura? No, en la traducción BTX 4, simplemente. Ya. Entonces te estás refiriendo a la traducción, ¿no? Sí, a traducción. Por eso es que yo a Juan le dije que me leyera un interlineal en Romanos 9:5 que me señale que ahí dice el cual es Dios. Porque esa frase, el cual no existe en la interlineal, en los manuscritos no existe, es un añadido de la Reina Valera. ¿Usted tiene el interlineal la cueva? Pero entonces fue añadido en la otra Biblia, porque el señor leyó otra Biblia y dice lo mismo. Pero lo que pasa es que la BTX está basada en la Reina Valera, por eso se le llama BTX Reina Valera. A ver, vamos. Cualquiera puede leer un interlineal, en Romanos 9:5 no aparece la frase el cual. Incluso yo tengo en la Biblia del oso, como dice. Lo mismo va a decir, lo mismo, es un añadido. Tiene más autoridad una interlineal que una traducción.
En la Biblia de las Américas, por ejemplo, ahí se está más reflejado fielmente el texto griego, porque ahí no aparece la palabra el cual. Mientras yo citaba Romanos 9:5, pero cuando me di cuenta que no aparece la palabra el cual, me di cuenta del error. ¿Se fue Juan? ¿Salió? Sí, se salió.